Hola, hola, buenos días, probando. Si me escuchan bien, escriban alguna confirmación en el chat de que me están escuchando bien. Ok, muchas gracias. Por favor, apagar sus micrófonos y cámara y voy a ir encendiendo la mía. Hola, bienvenidos a la clase de hoy de teoría de la incertidumbre y el riesgo. Voy a mirar quiénes están conectados. Ya la grabación la comencé y la voy a subir al final de la clase de YouTube. Tenemos 7 conectados. Entonces arranquemos. Comparto mi pantalla. Bien, ahí les di compartir pantalla. Por favor, estén pendientes de lo que estoy viendo aquí en mi computador. Ahora sabe. Un segundo me conecto a Sabio e ingreso al grupo B. B al grupo A, que es el de nosotros. Bien, entonces hoy es miércoles 15. En el calendario deben estar apareciendo todos los miércoles, ya debe aparecer las sesiones de las clases para unirse por Microsoft Teams. Déjenme la copio también en el WhatsApp para que si alguien está por allá vía WhatsApp pueda entrar como invitado.
Bien, subí por WhatsApp el enlace también. Esperemos que si alguien lo ve por allá, también pueda entrar. Bien, entonces estamos en Sabio en la semana 12. Notarán que ya aparece activo. Vamos a cerciorarnos de que ya esté activo. 3 links que dicen evaluación de segundo corte. Uno se llama evaluación segundo corte con un icono rojo, otro se llama evaluación segundo corte con un icono azul y otro se llama examen 2. Voy a revisar que ya puedan ingresar a cada uno de esos. Este ya está activado. Aquí también pueden entrar 14 de abril de ayer. Entonces, esto que acaban de ver en mi pantalla en Sabio, semana 11, y el archivo PDF que se llama examen 2, son los enunciados de la evaluación del segundo corte, que tienen que desarrollar desde hoy hasta el próximo miércoles, con los temas que deben estar aquí anunciados. Evaluación segundo corte. ¿Qué preguntas tienen sobre esa evaluación del segundo corte? Háganlo por acá por el chat. Recuerden que pueden ponerle una foto a sus perfiles de Office 365 para yo saber quién me está escribiendo o hablando. Bien, si no hay preguntas, vamos a arrancar entonces un poco con la clase de hoy, que nos vamos a ir a RStudio. Ok, esto que ven en mi pantalla compartida es el software RStudio que usaremos durante el resto del segundo corte y el tercer corte. Quien escriban por favor en el chat si todo lo pudieron descargar en instalador, o díganme si van a usar la versión en línea, la de la nube, que se llama RCloud. Escriban ahí en el chat su confirmación. María José López, ¿qué temas entran para el parcial? María José, ya puedes ver el enunciado. Ahí están todas las preguntas. Son los temas de la sección 2.2 y 2.3 de las notas de clase. Las notas de clase es un archivo PDF que se llama Fortiche 2020 y es un PDF. No es un parcial tradicional porque en ese link de Sabio pueden entrar y salir todas las veces que quieran. Aquí está separado. La parte del enunciado está acá porque hay fórmulas que no podía escribir en Sabio. Entonces me tocó hacerlo separado. Es decir, que en este archivo que estoy señalando con el mouse están las preguntas, hay unas ecuaciones, unas fórmulas. Y cuando lo
quieran responder, ponen las respuestas en el rojo, marcan A, B, C o D, y los procedimientos que haya que, las justificaciones que haya que escribir en un archivo Word que suben aquí en la parte azul. Entonces está como fragmentado. Tienen que tener abierto esto por un lado, esto por otro lado y esto por otro lado para ir respondiendo. Y aunque solo hay un intento por persona, hasta que no le den enviar al final del quiz, no queman el intento. Quiere decir que pueden entrar y salir desde hoy hasta el próximo miércoles. Y mientras no le den el envío final, pueden echar para atrás, volver a marcar, revisar, salirse de sabio, volver a entrar, porque no tiene límite de tiempo. Es decir, que si entran ahora y le dan comenzar el intento, queda abierto ahí y grabado en sabio y lo pueden ir haciendo a su ritmo. Entonces espero que lean el enunciado en el transcurso del día, de hoy, de mañana, y me vayan enviando preguntas si las tienen. Ahí es clave para resolver esa evaluación, porque no hemos tenido muchas clases de segundo corto. Leer el capítulo, las secciones 2.2 y 2.3 de estas notas de clase por Teach 2020 que están en la semana 5. Voy a poner la versión más actualizada de esas notas de clase por si acaso. Denme un momento y subo este archivo a Sabio. También les puede ser útil, lo voy a subir en la semana 11, el capítulo del libro de investigación de operaciones de Hilliard, porque ahí le dan bastantes pistas de cómo se hace ese ejercicio de árbol de decisión del examen. Y son temas que ya vimos en el primer corte y están extendidos un poquito en el sentido de que ya no son árboles de probabilidad, sino árboles de decisión, y ya no son probabilidades totales, sino una ecuación que se llama teorema de Bayes. Entonces, esto que acabo de subir, Hilliard y Lieberman 2001, Investigación de Operaciones, es un capítulo que contiene ejercicios similares al que les puse y están resueltos paso a paso para que lo vean antes de enviarme cualquier pregunta. Bien, ¿qué respondieron sobre RStudio? Vamos a ver. Sí lo puedo descargar, profesor, dice Gabriela. Juliana, sí se puede descargar, ya instalada. Gabriela, profesor, ¿es posible hacerle preguntas en caso de tener dudas del parcial? Sí, Gabriela, los canales de comunicación y de atención están aquí en uno de los anuncios. Ahí aparece mis horarios de atención, donde voy a estar metido en Teams. Por ejemplo, mañana jueves de 10:45 de la mañana a 11:50 de la mañana, o por mensajes de Sabio, también en ese horario, o por WhatsApp con el grupo que ustedes crearon y me metieron.
Por cierto, yo soy administrador, yo tengo permisos de administrador en ese grupo. La otra vez intenté crear un link para meter a los del otro grupo y no pude. No tengo permiso de administrador. Si alguien de los administradores me puede dar permisos al grupo de WhatsApp, por favor. Ya, ahora sí. Gracias. Ya puedo enviar enlaces de invitaciones al grupo. Entonces vámonos voy a ir a mi R. Voy a cambiarle el look un poquito. Bien, esta es la interfaz que se ve cuando uno abre por primera vez RStudio. En realidad, lo que se debe ver es algo como esto. Sí, debe ser la vista que les aparece. Entonces, notarán que aparece titulando un cursor aquí, que hay una barra de menú, y que aquí hay dos paneles, uno arriba y uno abajo. Sí, aquí pueden escribir cosas, operaciones matemáticas. Al oprimir Enter, les debe aparecer la respuesta. Esta es la primera elección. Cuando uno usa RStudio por primera vez, es simplemente usarlo como calculadora. Ahí hice una suma, ahora voy a hacer una multiplicación. Voy a elevar algo al cuadrado. Perdón, elevarlo a una potencia, cualquiera. Y entonces el primer uso que hay que tener en cuenta de RStudio es que donde te aparece el cursor titilando y tú escribes operaciones matemáticas y funciona como si fuera una calculadora. La multiplicación se hace con este símbolo y para elevar a una potencia se hace con este. Revisen esos teclados y ya saben ubicar esos dos símbolos que son muy importantes. Aquí, cuando quieran borrar lo que llevan hecho porque de pronto se les llena esa pantalla de operaciones, en la esquina superior derecha aparece una escoba y haciendo clic ahí se limpia la consola. Esta pantalla donde estamos se llama la consola. Uno puede hacer comandos y códigos en vivo, es decir, línea por línea, interactivamente. Todo esto que les estoy diciendo de instructivo de R lo pueden ver también en la nota de clase que subí por Teach 2020. Que es este archivo PDF, y se ve la tabla de contenido. Capítulo 1 fue todo lo que vimos en el primer corte. Capítulo 2, secciones 2, 2 y 2, 3 es lo que aparece en el enunciado de la evaluación del segundo corte. Y capítulo 4 es lo que estamos viendo hoy, introducción a R.
¿Qué es R? Es un ambiente para computador, un lenguaje de programación que hace cálculos estadísticos y gráficos. Hace cálculos estadísticos y gráficos y es ideal para computar simulaciones de Monte Carlo. Se llama R porque los que lo crearon tenían esa sigla en su nombre. Fueron dos profesores de una universidad en Nueva Zelanda y lo hicieron a partir de otro lenguaje de programación que se llama S. Entonces, como que en esos lenguajes es común que el nombre tenga una sola letra, hay otro que se llama C, uno que se llama S y ahora este que se llama R. En este artículo que aparece aquí en este hipervínculo explican, voy a abrir, explican la importancia de aprender R y cómo se ha propagado y cómo se ha popularizado. María José López, profe, no se ve. Compartir pantalla. Me dice que ya se está compartiendo la pantalla. Ya deben estar viendo, María José, confírmame. Bien. En ese enlace explican la importancia de aprender. Te dicen que en los últimos 5 años ha sido descargado más de 10 millones de veces. Que es un lenguaje que ha subido en popularidad en la última década. Y que hablan de las ventajas de graficar con ese software. Las personas que aprenden R y se vuelven buenos haciendo análisis de datos en R tienen buenas perspectivas de ingreso al mercado laboral, los contratan bastante bien, tienen buena demanda, son apetecidos por el mercado. Y podemos ver cuánto gana un analista de datos recién egresado y vemos que son cerca de $34,000 al año, que vienen siendo unos 11 millones de pesos mensuales. Entonces, de esas profesiones del futuro, donde se mezcla un poco la ingeniería de sistemas con las finanzas, requiere bastante el uso de R y por eso lo estoy enseñando en este curso. Ya sabemos entonces hacer operaciones matemáticas, no puse la resta, pero sería la misma lógica, la división. La conocen y ya saben borrar la consola. Lo siguiente que hay que aprender en R es que los programas se escriben en unos archivos de secuencias de comando o scripts. Es decir, que no solo yo puedo escribir los códigos aquí en forma interactiva, en vivo y en directo, sino que podría abrir el equivalente a lo que en Stat llaman un do file, un archivo do, que aquí se llama un script, que me permite dividir la pantalla en dos. Si ven cómo se dividió, quedó en la parte de arriba un archivo de secuencia de comandos o script y en la parte de abajo la consola. Acá abajo lo que yo escriba es el modo interactivo o modo en vivo y en directo de escribir códigos, puedo escribir operaciones. Cada vez que oprima Enter ellas se van a ejecutar. El modo de arriba
también puedo escribir operaciones, pero cuando escriba enter no se ejecutan, quedan ahí. Y para poder ejecutarlas, ese es el modo de script. Para poder ejecutarlas tengo que seleccionarlas e irme a este botón, a este icono que se llama Run. Y al hacer clic ahí, es cuando finalmente se ejecuta. Es decir, yo podría tener varias líneas de código y puedo especificarle al programa cuál de las dos quiero que se ejecute, señalándolas, sombreándolas y luego yéndome a donde dice Run y haciendo clic. Si quiero ejecutar la línea 2, miren que estas están numeradas, la señalo, me voy a donde dice Run y le voy a ejecutar. Y puedo seguir borrando acá con la escoba. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí en ese tema del modo interactivo abajo y del script arriba? Para llegar al script, para activarlo, tienen que irse a File, New File, File, New File, R Script. Bien, todo eso está quedando grabado para que lo puedan volver a consultar más adelante si tienen alguna duda. Lo siguiente que podemos hacer, ya que sabemos hacer archivos de secuencia de comandos, son los comentarios que se hacen con el símbolo numeral. Yo puedo escribir al lado de cada línea de comando el símbolo numeral y una explicación o un comentario de qué es lo que está haciendo esa línea de código. O anotaciones y observaciones que me estoy haciendo a mí mismo en el futuro, cuando lo vuelva a leer. Entonces, ¿qué pasa cuando escriben el símbolo hashtag o numeral? Lo que está ocurriendo es que R va a entender que lo que va a ejecutar de esta línea va a excluir de la ejecución cualquier cosa que esté a partir de la derecha del símbolo numeral. Es decir, que solo va a ejecutar 2 más 2. Mírenlo aquí. Mientras que si hubiese escrito ese comentario sin el símbolo numeral, él no va a entender que hay un comando que se llame 2 más 2 espacio de esta línea suma 2 más 2. Eso sería un error. Entonces, por protocolo y por buena práctica de ingeniería de sistemas y de programación, de lenguajes de programación, estos archivos de secuencias de comando, al igual que los do files en Stata, es bueno llenarlos de comentarios. Uno nunca se va a arrepentir de escribir demasiados comentarios. En cambio, que sí se va a arrepentir de no haber dedicado un par de segundos extra a comentar una línea de código y a decir para qué sirve lo que está ahí. Entonces, como estos archivos, estos scripts son muy útiles en el futuro, cuando a uno se le olvidan de pronto los comandos, mi consejo es que comenten bastante, que escriban muchos comentarios. Y no, los comentarios no se los puede poner el profesor, sino que deben salir de ustedes porque son los que están entendiéndose su código. Es como cuando uno se entiende la letra de uno tiene que entenderse el código de uno. Y yo sí le puedo dar pistas de qué cosas son buenas para comentar. ¿En qué preguntas tienen sobre ese símbolo hashtag? Sale oprimiendo Shift y el número 3. Uno solo es suficiente.
Ok, continúo entonces, eso está quedando grabado. Vamos ahora a hablar de los atajos de teclado. En todos los programas de computador, no solo en R, uno puede hacer las cosas que se hacen con el cursor y yéndonos a los menús, navegando por menús y haciendo clic. Uno lo puede hacer con lo que se conoce como un atajo de teclado, que es decir, que es una forma más rápida de ir en el menú eh, escribiendo comandos. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todo lo que aparece acá en este script, me tocaría irme con el teclado, perdón, con el mouse y sombrearlo todo. En cambio que si yo estoy en cualquier parte del script y hago la combinación de teclas Control A, logro el mismo resultado. Ese es un atajo muy importante. Aquí ustedes no lo van a creer que fue un ahorro de tiempo porque eran solo 2 líneas de código. Pero si yo abriera otro script donde hay 1000 líneas de código, uno se ahorra bastante tiempo en irse hasta el final, pararse, sombrear todo con el mouse hasta la primera línea de código y luego darle a ejecutar. Es un proceso bastante engorroso que si lo sabes hacer más bien con atajos de teclado, se ahorra uno mucho tiempo. El primer atajo de teclado que debemos practicar es Control A. Noten que esto es para todos los programas que estén configurados en inglés en su computador, en Windows. Control A selecciona todo. Si el programa estuviera configurado en español, probablemente para seleccionar todo sería Control E, E de enano. Pero como está configurado en inglés, se hace Control A, donde A viene siendo All. Pruébenlo. Tengan cuidado cuando tengan todo seleccionado de no escribir ninguna tecla porque se puede borrar. Si tienen algún error pueden escribir el atajo Control Z. Eso es muy conocido por todos, que lo que hace es que deshace algo que no querían hacer. Otro atajo muy útil, un segundo atajo, es la flecha arriba, en el modo consola. ¿Sí? Nos vamos a la consola y cuando oprimimos la flecha arriba, me aparecen las últimas operaciones, el historial de códigos que yo escribí. Cada vez que le doy tecla arriba, repite el último código que abajo, me voy al siguiente código del historial, flecha arriba, me voy a la anterior. Y ahí puedo navegar si sigo escribiendo flecha arriba. Por ejemplo, aquí si oprimo flecha arriba me va a aparecer 2×3. Si vuelvo a oprimir flecha arriba me va a aparecer 2×2. Si quiero regresar a 2×3, hago flecha abajo. Es muy intuitivo. Si quiero regresar al espacio vacío, otra vez flecha abajo. Así funciona flecha arriba en modo consola. Muy útil para cuando uno tiene unos comandos muy largos. Hagamos un comando larguísimo para ver qué pasa. Supongamos que yo hice este comando que acabo de escribir, le di enter y me di cuenta de que tenía un error y que por acá no había que escribir 1, sino 3. Imagínense corregir esa línea de código, sería supremamente largo y engorroso y aburrido tener que volver a escribirlo todo y luego al final cambiarlo. Entonces, o hacer copy-paste, ese tipo de cosas son como muy ineficientes. Entonces, si yo hago flecha arriba una vez, ahí ya me hace repetir lo que quiera cambiar, lo cambio. Entonces, es muy conveniente flecha arriba en modo consola. No funciona obviamente en modo script. En el script yo voy viendo todos los códigos numerados uno por uno en secuencia. 1, 2, 3, 4. Bien, noten, para poner un tercer atajo,
que la consola se me llena de códigos. Toda esa historia que va quedando ahí, de pronto a mí me estorba visualmente, ¿cierto? Lo puedo querer borrar y que se podían desplazar en una cosa donde está la escoba, una especie de escoba, el dibujo que aparece ahí, y lo borro. Se llena y lo pueden borrar. Pero si no quieren hacer esos desplazamientos a cada rato, pueden hacerlo de manera más eficiente con la combinación de teclas Control L. Si lo tienen ahí abierto y están trabajando conmigo, hagan la prueba, escriban Control L y se les debe borrar el modo consola. Todo lo que está en la consola, el modo interactivo, el modo tiempo real, se borra. Queda almacenado y lo pueden volver a recuperar con flecha arriba, pero visualmente uno trabaja como más ordenadamente con eso ahí limpio. Finalmente, vamos a ver la combinación Control Enter. Arriba. Esto ejecuta, es decir, hace un run sobre las líneas seleccionadas. Vamos a escribir 3 líneas de código. Si yo quisiera ejecutar solo la línea 1, la señalo y me puedo ir acá con el cursor y hacer clic en Run, o puedo usar el atajo y simplemente después de que la señalo, escribir Control Enter. Incluso no es necesario señalarla. Él entiende, si tú estás posado sobre la línea 1 y imprimes Control Enter, él entiende que debe ejecutar toda la línea. Si selecciona la línea 2, que hacen Control Enter, la ejecutan. Si ven abajo cómo se van saliendo los resultados, si se ponen en la 3, la ejecutan. Si hacen varias, la 1 y la 2, él va a ejecutar la 1 y cuando termine va a ejecutar la 2. Si seleccionamos todo, que lo podemos hacer con Control A. Como ya tenemos el control oprimido ahí, nos queda de papaya escribir el siguiente atajo Control Enter. Entonces yo todo el tiempo hago Control A, Control Enter para ejecutar todo un script. Y aquí pueden ver todas las salidas del programa. Pueden limpiar con Control L. Entonces estos cuatro son los atajos principales del teclado, hay mucho más. Yo creo que con esto nos podemos bandear el resto del segundo corte y el tercer corte. Es muy eficiente usar estos atajos. ¿Qué preguntas tienen sobre estos atajos en R? Bien, continúo. Todo esto que les estoy diciendo, de usar R como una calculadora de los atajos de teclado, pueden ver en más detalle en un PDF que voy a subir a Sabio que se llama Dobro 2016. Es un libro de estadística muy bueno. Y en el apéndice A habla de una pequeña introducción a Sabio. Voy a subirlo inmediatamente para que no se me olvide. Enseño.
del software. Ahí está. Tercero, ya vimos R como una calculadora, los principales atados del teclado. Vamos a aprender ahora a buscar información de ayuda de algún comando. Entonces, supongo que quiero que hay un comando que hace esto. Vamos a hacerlo en el script. ¿Sí? Vieron que el profesor o alguien en internet hizo un comando que se llama sample, entre paréntesis 10,1. Lo más importante cuando uno está aprendiendo estos lenguajes es a buscar la ayuda, es decir, porque todo el tiempo, a mí todavía me pasa mucho, uno se tropieza con comandos que no entiende para qué sirven. Entonces, la ayuda no es aquí yéndose a help, sino que uno se va a la consola, escribe el signo de interrogación y escribe el nombre del comando. Ahí le da Enter. Noten que cuando hacen eso, en la esquina inferior derecha, se despliega un archivo de texto con una ayuda que me dice que es sample. Mirenlo acá. Es un comando que hace esto. Random samples and permutations. Te da incluso unos ejemplos en la parte de abajo que son bastante útiles. Entonces, repito, cada vez que nos tropecemos con un comando nuevo, me van a ver a mí en clase, en la pantalla compartida, pues, escribiré en la consola el símbolo de interrogación en español que cierra y el nombre del comando. Esa es una de las formas de buscar ayuda en R. Como estamos en RStudio, esto tiene grandes ventajas porque te autocompleta las cosas y te pone colores. Miren que cuando yo escribí SAM y dejé quieta el cursor, él me autocompleta y me da una sugerencia. Me dice, oh, ¿quieres usar el comando sample? ¿Quieres usar el comando sample.int? Y me pone una mini ayuda en este recuadro gris que se observa ahí a la derecha, con algunas cosas de sintaxis, es decir, de la función de cada elemento en el código. Entonces, tanto los colores como la función de autocompletar que tiene este RStudio hacen que sea muy útil, ¿no? Por eso es la interfaz para usar R más difundida. Si estuviéramos en la versión plana de R, que no tiene RStudio, no tendríamos esos colores, no tendríamos ningún autocompletar. De todas maneras, esas ayudas no son tan claras. A mí me parece que esto lo entiende solo alguien que sepa bien de programación, porque se hablan de cosas como argumentos, es una terminología muy técnica. Por eso a mí me gusta más cuando tengo una duda de algo en R, me voy a Google, escribo el nombre del comando, escribo el nombre del software o lenguaje de programación y me voy a esta palabra clave Stack Overflow. Es un foro de discusión de internet donde hay muchos ingenieros de sistemas que saben R, muchos estadísticos, muchos financistas que saben R, y en ese foro hay cientos de miles de preguntas que probablemente la pregunta que tú tengas, el comando que tú quieras averiguar, ya alguien lo ha preguntado y ya alguien, miren, por ejemplo, en el 2017 alguien preguntó para qué servía esa función sample y tú te vas ahí, te metes en el primer resultado y estas respuestas que aparecen aquí en Stack Overflow, que es un foro de ese tipo de preguntas de programación, sale primero la persona que pregunta y luego salen ordenadas como si fuera un Reddit
es decir, con un número aquí que te representa qué tan buena fue la respuesta. 2 personas calificaron esa respuesta como buena, donde te explican para qué sirve ese comando SAM. Aprovechemos para explicar para qué sirve ese comando SAM. Si tienen R abierto, hagan esto, escriban ese comando y el de ejecutar. Ya saben que lo pueden hacer con el atajo Control Enter. Noten que sample 10,1 lo que hace es darme un 6, pero que si lo vuelven a ejecutar, ahora te sale un 10, y si lo vuelven a ejecutar, ahora un 7, y así sucesivamente. Entonces lo que está ocurriendo es que ese sample es una forma de generar números aleatorios del 1 al 10, y me va a dar un solo número aleatorio. Entonces el número que está a la izquierda de la coma me dice el límite superior, el tope, el techo del conjunto de números sobre el cual voy a elegir aleatoriamente un número. Y el número que está a la derecha de la coma me dice, de esos 10 números, ¿cuántos quiero que me elija? Si quisiera que me dijera 2 números del 1 al 10, cambiaría sample 10,2. Y ejecuto con control enter. Entonces ahí me dice el 10 y el 1, el 3 y el 9, el 6, el 2, y así sucesivamente. Bien, entonces aprendimos a buscar en ayuda a los comandos que no conocemos. Vamos a ver otro comando para ver. Hacemos el libro de Dobro. Y usemos este ejemplo acá. Min. Quiero saber para qué sirve el comando min. Entonces, método 1. Vamos a limpiar aquí todo esto. Método 1. Símbolo de interrogación, nombre del comando. Aquí me aparece que ese comando min lo que hace es calcular una media aritmética y una descripción de qué hace. Unos detalles técnicos de usos, argumentos, valores, referencias. Y la parte más útil quizás son los ejemplos del final. Pero sigue siendo bastante difícil de entender esta ayuda, entonces uno mejor la busca en Google, escribiendo el nombre del comando, R, y Stack Overflow. Bueno, aquí está. No apareció de primero, pero sí de segundo, y explica para qué sirve. Ok, ¿qué preguntas hay? ¿Qué preguntas tienen sobre la búsqueda de ayuda en R tanto con el símbolo de interrogación como con Stack Overflow? Ok, continuemos. Vamos ahora a crear vectores. Dice, el verdadero poder de R subyace en su habilidad de trabajar con listas de números llamadas vectores. Entonces un vector es una lista de números. Voy a limpiar todo.
un vector que desea una lista de números, llamemos a un vector A, escribamos este símbolo y le decimos que quiero los números 1, 2, 3. Si ejecuto esto, me aparece en la ventana de la derecha un vector creado que se llama A. Esto que acabo de hacer es equivalente a haberme ido a Excel. Voy a explicarlo con Excel porque todos estamos familiarizados con esa hoja de cálculo, creo. Si yo tuviese una variable que se llama A y que tiene un valor de 1 y de 2, si ven, en la columna A, tengo una variable que se llama A minúscula y que sus valores son, en la posición 1, tiene el valor 1, y en la posición 2 tiene el valor 2. Vamos a copiar la posición también. O pongámosle otros valores para que no sea tan repetido, que aquí tenga el valor 32 y 5, 6. ¿Qué es un vector? Es esto. Es el equivalente a tener una columna en Excel con valores, una variable. La posición 1 puede ser en el año 2017 y la posición 2 en el año 2018. Es decir, que hacia abajo se estén extendiendo en periodos de tiempo la variable. O puedes tener cualquier otra presentación de información. Eso para escribirlo en R. Vamos a poner otro valor en la posición 3. 83. Se escribe así. Se escribe primero el nombre de la variable. Arbitrariamente yo lo llamé A. Luego el equivalente al símbolo igual en R, que es esta combinación de el símbolo menor con el símbolo guión. Esto se llama el símbolo de asignar. Estoy asignándole a la variable A una combinación de tres valores: 32, 56 y 83. Ahí lo ejecuté con el atajo de teclado y me aparece confirmado que ese vector A tiene los valores 32, 56 y 83. Entonces, eso es un vector, es una lista de números. Cuando esos números son consecutivos, yo puedo hacer este truco para crearlo más rápido. Que si quisiera crear esta lista del 1 al 10, la forma larga de crearla, vamos a llamarlo E. La forma larga de crear esa lista hubiese sido 1, 2, 3, ¿sí? Ahí me queda creado, pero lo pude haber creado mucho más rápido con este truco de crear vectores. Que si uno pone dos números separados de dos puntos, el número que está a la izquierda es el límite inferior, el número que está a la derecha es el límite superior, y te crea toda la secuencia en intervalos de 1. Vamos a hacerlo en la consola para que se vea más gráfico. 1, 10 es lo mismo que se combina. Produce el mismo resultado y es mucho más rápido. Entonces es muy útil aprender a usar, a crear listas de números o vectores con esos dos puntos.
¿Dónde estábamos? Acá. Entonces ya sabemos que hace 1, 2.10. Probemos ahora con este menos 3, 2.5. Vamos a ampliarlo para que lo vean mejor. Es la misma lógica. Lo que está a la izquierda de los dos puntos va a ser el punto de partida, lo que está a la derecha de los dos puntos va a ser el último valor y me va a ir en intervalo de 1 en 1. Para que yo puedo predecir que cuando le dé enter, aquí lo que va a pasar es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente. Entonces funciona, no tienen que comenzar en un número positivo como cuando escribí 1, 2.10, sino que pueden comenzar con un número negativo. Listo, vamos a crear alguna cosa más aplicada en la vida real. Voy a escribir una variable que se llama casos, que contenga el número de contagiados de COVID-19 en Colombia en los últimos 3 días. Sí, voy a escribir una lista de 3 números y esos números que voy a escribir son los casos por número de contagiados en Colombia. Ayer martes, antier lunes y antes de ese día el domingo. Domingo, lunes y martes. Vamos a buscar esa información un momentico aquí en internet. Aquí hay unas preguntas. A mí no me funciona el símbolo asignar. Se escribe primero el menor, que ahí sale con el teclado. El símbolo menor, estrictamente menor. Lo combinan, es decir, sin que haya espacio ni nada, escriben un guión. Me queda difícil mostrarles dónde está el guión en el teclado, les toca buscarlo a ustedes. Hay varios guiones, entonces traten de usar el guión corto. Si escriben consecutivamente esos dos símbolos, ya han anotado exitosamente el símbolo asignado. También funciona al igual en algunos casos. Valga la redundancia. En algunos casos funciona el símbolo igual. Entonces, si no les sirve el de asignar, intenten con el igual. Pero es buena práctica acostumbrarse en R a que el igual no se use, sino el asignar. Gabriela, ¿siempre se debe poner C o en qué casos no? C lo que hace es decirle al programa que es una lista de números que tiene que combinar. De hecho, podemos ver la ayuda de ese comando para practicar cómo se buscan ayudas, que dice que el comando C te combina valores dentro de un vector. Entonces esta es la forma de decirle a R que no que considere de forma suelta o independiente el 1, el 2 y el 3, sino que son elementos de un conjunto que está llamando casos. Entonces siempre hay que ponerlo, siempre que lo quieras combinar, lo tienes que escribir. Es como si estuvieras en el Excel y combinar quiere decir que lo estás poniendo en una misma columna, bajo el nombre A. Pongamos aquí una variable nueva que se llame casos. Vamos a Colombia. Y los 3 últimos días son estos 3 valores. 2776.
Vamos a borrar esto. 2852 y 2979. Esto es un ejemplo de una base de datos típica. Tienes una variable que se llama posición, una variable que se llama casos. 3 valores están combinados en el sentido de que hacen parte de la variable. Y si los vas a escribir en R, tienes que escribirlo con la C. Ahí quedó creada la variable. Si quisiera verla, la ventaja que tiene Excel es que la estoy viendo. Ahí estoy viendo cuáles son los valores, cuál es el valor de la posición 1, el valor de la posición 3, el valor de la posición 2. En R, me toca irme a la consola y decirle que me imprima la variable de casos para poder ver los valores. Y si quisiera ver el de la posición 2, la forma de hacerlo es escribiendo el nombre de la variable seguido entre corchetes del número de la posición que quiero observar. Si quisiera la posición 3, flecha arriba para no volver a escribir todo, cambio dentro del corchete, el número que pongo ahí dentro del corchete es la posición del vector que quiero que me imprima, y es como si esta fuera la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3. Por eso cuando escribí casos entre corchetes 3 me dio 1, 2, 3, la posición 2979. O si estuviera en el Excel, es como si me hubiese impreso este valor de la variable casos. Le estoy haciendo el paralelo entre Excel y R porque muchos de ustedes se desenvuelven bien en hojas de cálculo, pero este es un mundo totalmente diferente porque aquí uno no ve la hoja de cálculo. Está escondida en el fondo de todo. Sí está porque cuando yo la imprimo ahí aparece. Ya estoy viendo aquí, pero no, bueno, y se alcanzan a ver aquí los valores, pero no se ve como hoja de cálculo. Practiquemos entonces algunos comandos de aquí del logro. Vamos a experimentar con qué hace sum, SUM, entre paréntesis el nombre del vector. Entonces, sum, entre paréntesis y el nombre del vector. Miren que RStudio me autocompleta. Él sabe cuáles son los vectores que están creados y con que tú escribas las tres primeras letras, él te comienza a hacer sugerencias y te dice, mira, hay un vector que se llama caso, si quieres que ese sea el que yo te autocomplete, seleccionámelo y dame enter. Parece un abogado, pero cuando uno tiene un montón de 1000 variables con nombres parecidos y largos, es súper útil. Entonces, ¿qué hace sum casos? Le damos control enter, que es el atajo de ejecutar, y me sale el número 8607. Entonces pueden inferir que eso lo que hizo fue sumarme los tres elementos que tenía el vector. Es como si en Excel yo me hubiese ido a alguna celda diferente, escribiera suma y seleccionara el rango de todos los valores de la variable de casos. Es equivalente a eso. Entonces pongámosle toda la explicación aquí, en comentarios. Suma los valores del vector. Vale a igual suma. Otro, queda duro. Min. En español, mean. No lo pronuncian así. Min, casos. Podemos buscar la ayuda para ver qué hace. Podemos ensayarlo para ver qué hace. Por ensayo y error. Me bota el número 2869.
Y si adivinaron bien, min lo que hace es algo equivalente a lo que en Excel se llama promedio. Y seleccionar el rango de valores. Esto que estamos haciendo en Excel, promedio, seleccionar todos los valores de casos. Y calcular un promedio. Es lo mismo que lo hubiese hecho acá. Ambos me dan 2860. $2.869. Supongamos que yo quiero practicar algo que es la indexación de vectores. Yo puedo decirle a R que me imprima la primera posición del vector casos. Y me bota el número 2776. Noten que esa es la posición 1 de la variable casos. En Excel, porque lo puedo ver, me desplazo hasta donde esté la posición 1 y ahí al ladito asocio que ese es el valor. En R me toca, como no lo veo, me toca hacer esto de indexarlo, es decir, escribir su coordenada de la posición que quiero ver dentro de un corchete. Y puedo hacer algo como sumar los primeros dos valores de casos. Puedo sumar los primeros dos valores de casos. Ahí está, 5.628. Como si hubiese tomado el 2.776, el 2.852 y lo sumara. O en forma más abreviada, algo equivalente a eso es escribir sum, el nombre de la variable, y acuérdense que esta anotación también me permite recuperar los primeros dos valores de la variable casos. Quisiera que me sumara los valores 2 y 3 de la variable casos. Entonces, es como si estuviera diciéndole en la suma que me seleccione los dos primeros valores, 5.628, es el equivalente a esto, o los valores 2 y 3. Entonces, mientras que en Excel yo puedo hacer estas sumas de subconjuntos de valores de la variable sombreando los rangos que quiero, en R me toca aprenderme cuáles son las posiciones, desde dónde hasta dónde va, y escribírselas manualmente. Ahí estoy haciendo una especificación de las coordenadas dentro del vector que quiero utilizar, y eso se llama indexar el vector. Con la media también pude haberle calculado la media de la variable casos. Si no le pongo coordenadas, me hace todos los tres valores de la variable. Si le comienzo a poner coordenadas, son los rangos que especifica ahí. Eso me da, por ejemplo, el promedio de la variable casos en sus primeros dos valores.
y esto me da el promedio de la variable de casos desde la observación 2 hasta la 3. Bien, ¿qué preguntas tienen sobre el comando min, el comando sum o la indexación de vectores? Me aparece en gris y un error cuando... Ah, ya me funcionó. Ok. Muy bien, María Luisa. Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo, otro ejemplo de la vida real. Corremos todo. Hay un comando que me borra todas las variables que hay aquí. Se llama como... A ver qué hace remove, lo puedo buscar aquí y me va a aparecer la guía. Bien, entonces noten que estoy con el lienzo en blanco, es decir, mi script está vacío, mi consola está vacía, mi panel de environment con las variables está vacía, no tengo nada, ningún objeto creado. Vamos a crear un vector que se llame mundial y que tenga los años en que se ha hecho mundiales de fútbol. Lo que pasa es que si me pongo a escribirlos manualmente, el primer mundial de fútbol fue en el año 1930, el segundo fue en 1934. No terminaría nunca, ¿verdad? Son demasiados años. Pero yo sé que ellos se realizan cada 4 años. Si se realizaran todos los años, yo podría escribir este atajo 1930, 2018, que fue el último. Lo ejecuto, lo imprimo y me saldría de forma abreviada lo que yo quiero, el vector que yo quiero. Pero como se hacen cada 4 años, es bueno ensayar un comando nuevo que se llama SEQ. Vamos a ver. Ese comando es muy útil. Podemos ver su ayuda si queremos. O nos vamos a Dobro, donde lo tienen ya explicado. Dice, para más control generando vectores, use el comando de secuencias sec. Por ejemplo, si escriben sec 1,10, sale un vector, una lista de números desde el 1 hasta el 10 en intervalos de A1. Pero si escriben sec 1,20,2, te da una secuencia desde el 1 hasta el 20 en intervalos de 2. Entonces, la sintaxis es que hay que escribir 3 números aquí, dentro de este paréntesis. El primer número es el intervalo inferior, el límite inferior del intervalo. El segundo número es el límite superior y el tercer número es el tamaño del intervalo. Como estos mundiales de fútbol se hacen cada 4 años, lo correcto sería escribir aquí un 4. Lo ejecutamos y lo imprimimos para verlo y efectivamente me sale los años en que ha habido mundial de fútbol. Entonces te da más control ese comando sec porque te permite cambiar los intervalos, que no sean consecutivos de 1 en 1, sino van a ser de 2 en 2, de 3 en 3, o en este caso de 4 en 4. Yo creo que en Excel eso no se puede hacer. Tuviésemos la variable mundial y tuviésemos aquí algunos años.
Ah, sí se puede. Hay un truquito ahí en Excel de que si uno pone los dos primeros y los arrastra, él entiende que ese es el intervalo. Y por ahí tiene que haber una función que se llama rellenar, que hace lo mismo. No me acuerdo dónde está. Ahora va ganando Excel porque todo lo hace más rápido, pero van a ver más adelante que él comienza a tomarle la delantera. Puedes hacer muchas más cosas. Entonces noten que hubo, en esta lista de años en que hubo Mundial de Fútbol, nosotros sabemos que hubo algunos de estos en que no sé, que no, los que saben de fútbol saben que hubo algunos de estos años donde no se realizó el Mundial porque hubo la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar ese qué año fue. Me dice en Wikipedia que en 1942 y 1946 no se realizó ningún mundial de fútbol. Entonces miren lo que podemos hacer. Sabemos que debemos excluir 1942 y 1946. Entonces podemos escribir con el comando which, y aquí escribimos una condición lógica que la variable mundial sea igual a 1942 y lo ejecutamos. Pues tratemos de inferir qué hace ese comando which con esa condición lógica. Noten que la variable mundial en su tercera posición tenía el valor 1942 y ese fue el valor que me arrojó R cuando escribí el comando which mundial igual a 1942. Entonces, escribámosle una nota de esto de que es busca la posición con el valor especificado. Y si quisiera saber en qué posición está el valor de mundial igual a 1946, lo haría así. Me dice que es la posición 4. Entonces ya yo sé que debo incluir las posiciones 3 del vector mundial. La forma de hacerlo es escribir mundial, indexo, posición 3, símbolo de asignar, y lo dejo vacío. Es vacío, es así. Buscarlo así. Sí. Y otro ejemplo de cómo se usa la ayuda para eso. Change blank cells. No, remove.
Ok. Entonces, miren lo que pasó aquí cuando uno repasemos otra vez cómo se indexan estas cosas. Limpio. Si escribo el nombre del vector, me salen todos los años. Si escribo el nombre del vector y entre corchetes escribo algún número, me sale el valor correspondiente a la coordenada 3, a la posición 3. Noten que el tercer elemento de ese vector fue el que me botó. Hay uno nuevo, que es menos 3. ¿Qué creen que hace menos 3? Me da toda la lista de valores del vector mundial, excepto por el de la posición 3. Entonces noten que se vuela 1942. Pero vamos a regresar al original. En el original, si yo escribo mundial, menos 3, se vuela el de 1942 y sigue desde el que le sigue. Y si quisiera que me excluyera menos 3 y menos 4, puedo hacerlo así. Entonces esta es la notación de una secuencia que va desde menos 4 hasta menos 3 en intervalos de 1. Y la uso porque me referencia a las coordenadas y le pongo el menos porque quiero que me lo excluya. Entonces, si yo quiero excluir esos dos años, 1942 y 1946, y ya sé que están en las posiciones 3 y 4, la forma más rápida de hacerla es así. Recordemos que hace eso. Nombre del vector, indexación, es decir, especificar las coordenadas o las posiciones. Como le pongo un menos, quiere decir que son todas excepto la 4, hasta excepto la 3. Puse primero el menos 4 porque está a la izquierda en la recta numérica. Puse segundo el menos 3 porque está a la derecha en la recta numérica. Si le digo que me imprima hora mundial, aparece corregido. Entonces, esta es la lista correcta de años de mundial. Y practicamos el comando wish, que me daba las posiciones. Noten que en las condiciones lógicas se pone doble igual, no solo igual, sino doble igual. Y el comando indexar posiciones con símbolo negativo, que lo que hace es que me excluye posiciones del vector. ¿Qué más podemos hacer con esta variable mundial? Bueno, no, esto sirvió para practicar bastante creación e indexación de vectores. Como lo hubiésemos hecho en Excel, escribimos todo y borrábamos los elementos que no quisiéramos que aparecieran. La ventaja de hacer las cosas en un script es que te va quedando el historial de todo lo que vas haciendo y es súper útil repetirlo con control A, control N. ¿Qué más? Hagamos uno de estos ejercicios. Me dice,
4.1. Calcule los cuadrados de los primeros 3 enteros. A ver, entonces si alguno de ustedes se atreve a hacerlo, tienen 2 minutos, son las 8:37. Traten de escribir algún código en R que me calcule los cuadrados de los primeros 10 enteros y que lo haga de la manera más eficiente, es decir, con la menor cantidad de código. Son las 38, hasta las 8:40. A ver qué se les ocurre, me lo ponen ahí en el chat. Calcule los cuadrados de los primeros números 10 enteros. De los primeros 10 enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero elevado al cuadrado. Una lista de los cuadrados de los 10 primeros enteros. Ok, ¿qué se les ocurrió? ¿Cómo se hace esa respuesta? Dice Gabriel, la profe, se crea un vector A, símbolo de asignar 1, 2.10 y luego en console se pone A al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Gabriela propone esto en una línea, en una primera línea, crear un vector, ella lo llama A, que sea, sí, aquí está escrito de forma compacta, 1.10. Esa primera parte puede funcionar. Y luego que ese ya esté creado, lo eleva al cuadrado. Vamos a ejecutarlo. Efectivamente, estos son los cuadrados de los primeros 10 enteros, pero se puede hacer todavía de una manera más compacta, más rápida, más eficiente. Vamos a ver qué propone Julio César. Números, símbolo asignar, C, del 1 al 10 elevado al cuadrado. Sí, muy bien, Julio. Aquí yo lo optimizaría un poco porque pasa esto. Cuando tú escribes 1.2.10, aunque funciona, es más fácil y te lo deja hacer R, escribir solo 1.2.10. Quiere decir que el C, en este caso, solo en este caso sobra, cuando estás usando los dos puntos. Entonces, una forma de optimizar esto es... ¿sí? Efectivamente, esto me calcula los cuadrados de los primeros 10 enteros. Y le digo que me lo imprima. Está 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 3, sucesivamente.
Otro. Dice, calcule las potencias de 2, desde 2 a la 1 hasta 2 a la 20. Son las 8:42. Hasta las 8:44 de mi computador. Intenten hacer este ejercicio. Calcule las potencias de 2 desde 2 a la 1 hasta 2 a la 20 en un código bien sintético, bien compacto, que ahorre muchas líneas de código. Potencias de 2 desde 2, una lista que tenga, o sea, un vector, una lista de números que tenga las potencias de 2, desde 2 a la 1 hasta 2 a la 20, es decir, la secuencia 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, hasta 2 a la 20. Tienen hasta las 8:45 y con eso terminamos, porque ya tratemos de no hacer muy largas estas sesiones. Bien, tiempo. María Luisa propone esto. Muy bien, esa es la manera, ahí le pegó, esa es la manera más eficiente de hacer las potencias de 2 desde 2 a la 1 hasta 2 a la 20. Pensé que se iban a ir por estos, hacerlo manual, que es bastante largo y bastante ineficiente, pero lo hicieron de una vez. Ahí María Luisa lo hizo de una vez como él. Déjeme ver quién más lo hizo. Gabriela, muy bien. No es necesario poner este paréntesis. Y María Alejandra propuso, este no sé si funciona. Vale, entonces ahí queda Douro. Hay bastantes cosas por hacer. Hay que hacer el trabajo de investigación para la semana entrante, hay que hacer la evaluación del segundo corte para la semana entrante y hay que seguir practicando estas cosas de R. Entonces quedo a disposición de todas sus preguntas por Sabio, por WhatsApp, por correo electrónico y por Teams en la sesión de mañana a las 11 de la mañana. Gracias por su participación. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo.
Gabriela pregunta, profe, ¿dónde estarán disponibles las grabaciones de las clases? Voy a subir a Sabio un enlace, un link de YouTube, donde van a estar las clases. Pueden chismosear las del otro grupo, o pueden ver también, les voy a poner el enlace al del otro grupo y el enlace a esta clase. Muchas gracias. Nos vemos el lunes de la semana entrante. O si quieren en la sesión del jueves. Hasta luego. Dejar de grabar. Y detener grabación.